Hola, hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que les va a encantar. Soy su amiga y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, específicamente, y como habrán intuido por el título, vamos a hablar de Can Yaman. Para los que no lo conocen, Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel internacional. Con su carisma, su talento y, digamos, su imponente presencia física, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de su nueva serie, de las expectativas, de lo que sabemos hasta ahora, y sobre todo de la exigencia clave que Can Yaman tiene para este nuevo proyecto. ¿Listos para descubrirla? Porque yo estoy súper emocionado de contárselas. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido sobre series turcas, noticias de famosos, curiosidades y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto, un enorme abrazo para todos los suscriptores que ya son parte de esta comunidad. Ustedes son los mejores. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, como ya saben, es una superestrella. Ha protagonizado éxitos como Erkencikus Dolunay, Bay Jail y Sandokan, que le han dado fama mundial. Y ahora, después de un tiempo trabajando en proyectos internacionales, regresa a Turquía con una nueva serie. Y la expectativa es altísima. Lo primero que tenemos que saber es que esta nueva serie se llama El Turco. Está basada en la novela de Mario Levi, un escritor turco muy reconocido. La historia se centra en el siglo XVII y narra la historia de un comandante turco que se involucra en la defensa de Viena durante el asedio otomano. Ya con esa sinopsis podemos intuir que la serie va a ser épica, llena de acción, drama y por supuesto, mucho romance. Porque Can Yaman, para bien o para mal, siempre tiene que tener su historia de amor. La producción de El Turco es a gran escala. Se está filmando en diferentes locaciones, con un vestuario y una ambientación espectaculares. Y aquí es donde entran los detalles que nos emocionan. El proyecto cuenta con un elenco internacional, lo que siempre le da un plus a las producciones turcas. Tenemos actores de diferentes países que se unen al talento turco. Imaginad la diversidad y la riqueza que esto le aporta a la serie. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que esta serie sea tan especial, y qué es esa exigencia clave de Can Yaman que les prometí en el título? Bueno, aquí viene la bomba. Can Yaman quiere ser parte activa de la producción. No solo va a protagonizar la serie, sino que también está involucrado en la toma de decisiones, en la elección del equipo, en la supervisión del guión y, básicamente, en todos los aspectos creativos del proyecto. ¡Guau! Esto es algo que no es tan común en el mundo de las series turcas. Por lo general, los actores se limitan a actuar, a cumplir con su trabajo frente a la cámara. Pero Can Yaman ha demostrado ser un actor que quiere más, que tiene ambiciones, que quiere tener control sobre su trabajo. Y como les digo, esto es lo que define la exigencia clave. Quiere tener el control creativo del proyecto. ¿Por qué es importante esto? Pues porque le da a Can Yaman la oportunidad de plasmar su visión, de asegurarse de que la historia se cuente de la manera que él cree que es mejor. Esto puede ser muy positivo, ya que puede aportar ideas frescas, innovadoras, y darle una mayor calidad al producto final. Obviamente esto implica más responsabilidad, más trabajo y más presión, pero Can Yaman, con la experiencia y el éxito que tiene, está más que capacitado para asumir este reto. Además, esta exigencia de Can Yaman podría marcar un precedente en la industria turca. Si la serie tiene éxito, otros actores podrían seguir su ejemplo y exigir más control sobre sus proyectos. Esto podría conducir a una mayor calidad de las producciones, a historias más originales y a una industria más dinámica y competitiva. Imagínense. Podríamos estar ante un cambio de paradigma en la forma en que se hacen las series turcas. La posibilidad de que los actores con su visión y experiencia puedan influir directamente en la narrativa y la estética de los proyectos es algo que sin duda entusiasma a muchos. Ahora bien, hablemos un poco más de la trama de El Turco. Ya sabemos que se ambienta en el siglo XVII, pero ¿qué más podemos esperar? Se espera que la serie tenga mucha acción, batallas épicas, intrigas políticas y, por supuesto, una historia de amor apasionada. Los personajes son complejos con motivaciones claras, y con un arco de desarrollo que promete ser fascinante.
La novela en la que se basa es un clásico, y la adaptación para la televisión promete estar a la altura. El contexto histórico es fundamental. El siglo XVII fue una época de grandes cambios y conflictos en Europa y en el Imperio Otomano. El asedio de Viena, en particular, fue un evento crucial que marcó un punto de inflexión en la historia. La serie promete sumergirnos en ese periodo con sus tensiones políticas, religiosas y culturales. La recreación de la Viena asediada, con sus murallas, sus calles, sus ciudadanos y sus ejércitos, será sin duda un espectáculo visual impresionante. La novela de Mario Levi, en la que se basa la serie, es conocida por su riqueza narrativa y por la profundidad de sus personajes. La adaptación para la televisión deberá ser fiel a la esencia de la obra, pero también deberá adaptar la historia para el formato audiovisual. Se espera que la serie explore temas como la identidad, el amor, la lealtad, la traición y el choque de culturas. El personaje principal, el comandante turco, será el eje central de la historia, y a través de él, conoceremos la vida en la época y los desafíos que enfrentaron los personajes. Se ha especulado mucho sobre la coprotagonista femenina de Can Yaman en la serie. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que la actriz será. La elección de la actriz es crucial, ya que deberá tener la química necesaria con Can Yaman para crear la chispa del romance, pero también deberá ser capaz de interpretar un personaje fuerte e independiente. La relación entre el comandante turco y su amada será uno de los pilares de la serie, y de su éxito dependerá, en gran medida, el éxito de la producción. Como siempre, Can Yaman buscará una actriz que tenga química con él, que complemente su talento y que sea capaz de llevar a cabo las exigencias de la serie. La elección de la coprotagonista es un factor determinante para el éxito de cualquier serie romántica. La conexión entre los protagonistas debe ser creíble y apasionada, y capaz de cautivar al público. La química es algo que no se puede forzar, y es por eso que la elección de la actriz correcta es tan importante. Otro aspecto interesante de El Turco es el presupuesto. Se rumorea que es una de las series más caras que se han producido en Turquía. Esto se traduce en una mayor calidad de la producción, en efectos especiales más espectaculares, en locaciones impresionantes y en un vestuario y una ambientación que nos transportarán directamente al siglo XVII. Eso es lo que queremos, que nos sorprendan. El alto presupuesto permite una mayor inversión en todos los aspectos de la producción. Desde la elección de los actores y el equipo técnico, hasta la construcción de los sets y la creación de los efectos especiales. Todo esto, en conjunto, eleva la calidad de la serie y la hace más atractiva para el público. La ambición de la producción es evidente y la inversión económica es un claro indicativo de ello. Además de su implicación creativa, Can Yaman se está preparando físicamente para el papel. Sabemos que ha estado entrenando duro, que está siguiendo una dieta estricta, y que está estudiando la historia y la cultura turca del siglo XVII. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de ofrecer una actuación impecable. Es un profesional como la copa de un pino. La dedicación de Can Yaman es un reflejo de su profesionalismo y de su pasión por la actuación. No solo se preocupa por interpretar el personaje, sino también por entender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la historia. Su compromiso con la preparación física y el estudio del personaje es una garantía de que su actuación será memorable. La serie no solo se centrará en la acción y el romance, sino también en la exploración de la cultura otomana. Veremos la vida de los personajes turcos, sus costumbres, sus creencias y sus relaciones sociales. La serie promete ser una ventana al pasado, una oportunidad para conocer una cultura rica y diversa. El vestuario, la ambientación y la música serán elementos clave para sumergirnos en ese mundo. Además, la serie abordará temas relevantes para la actualidad, como el choque de culturas, la tolerancia y la convivencia. La historia de El Turco nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y el entendimiento entre diferentes culturas. La serie busca a través de la historia promover valores como la empatía, el respeto y la diversidad. En resumen, El Turco promete ser una serie épica, llena de acción, drama, romance y por supuesto con el sello inconfundible de Can Yaman. Su exigencia clave, su involucramiento en la producción, es lo que la hace aún más interesante y prometedora. Tenemos muchas expectativas puestas en este proyecto. La serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito internacional. La combinación de una historia apasionante, un elenco talentoso y una producción de alta calidad hacen que El Turco sea una de las series más esperadas de los próximos meses.
Y eso es todo, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la nueva serie de Can Yaman, el turco, su trama, sus expectativas, y por supuesto, su exigencia clave de estar al mando creativo del proyecto. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están emocionados por la nueva serie de Can Yaman? ¿Creen que su involucramiento en la producción será positivo? ¿Qué esperan ver en el turco? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y por supuesto, si conocen algún otro detalle de la serie que no mencioné, compártanlo. La comunidad de fans de las series turcas siempre está abierta a nueva información. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.